yo tenía pensado hablar, pero la doble condición de decano y de director de este grupo de investigación, pertenece al conferencia que vamos a tener hoy, pues nada, dando bienvenida a todos. La verdad es que bueno, es una buena experiencia. Será de interés seguramente para vosotros la temática de la conferencia. Desde el grupo de investigación, y bueno, que sigáis acudiendo a este tipo de actos porque en realidad los hacemos para vosotros, también para el profesorado, pero para vosotros, para investigadores y bueno, que sigáis acudiendo a todas estas actividades que tienen lugar en la facultad. Bueno, pues doy paso ya a Javier y ya después le llamo a Jorge. Gracias, Gorka, por venir. Gracias, Javier, decano, por permitirnos bueno, pues ofrecer esta conferencia, además en esa doble condición que bien comentabas, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras y como investigador principal, director del grupo de investigación Indeteis Mekong, que es el que viene organizando este ciclo de conferencias durante ya varios años y que nos permite traer a la facultad pues a gente de un gran nivel, investigador, grandes historiadores, y así seguirá siendo. Ya tuvimos hace unos días una conferencia de una historiadora turca. El próximo año continuaremos con este ciclo, con otras conferencias y bueno, pues os animo siempre a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestras informaciones, porque siempre tenemos la suerte de contar con gente de primer nivel. Me piden también desde Decanato también informaros que dentro de un curso que también se está celebrando estos días en la Facultad de Biológicas y Ambientales, el curso de Actualidad Científica y Cultural, pasado mañana, el 16 de octubre, a las 7:30 de la tarde, hay una conferencia muy interesante de una profesora titular de la UNED de Madrid, que es profesora de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que nos va a hablar de una conferencia tan sugerente como el impacto de la inteligencia artificial y el procesamiento automático del lenguaje en las humanidades digitales. Es la profesora doctora Ana García Serrano. Es ya digo, en el aula magna de Biológicas y bueno, pues simplemente también recomendároslo porque bueno, está dentro de nuestra faceta de las humanidades. Y bueno, pues voy a presentaros a continuación, en primer lugar, dar las gracias al resto del equipo de investigación, muchos de ellos están aquí presentes, en haberme permitido sugerirles contar hoy aquí con Gorka Martín, como os voy a presentar ahora, ¿vale? Y también agradeceros a buena parte de mis alumnos que estáis ahí al fondo, podríais estar un poco más delante, pero bueno, el caso es que estéis, que eso es lo importante y que aprendáis y que además, ya os lo he comentado en clase, no quiero que se ponga rojo aquí Gorka, pero yo creo que además por su juventud, que queda manifiesta físicamente, pero realmente pues una persona muy cercana a vosotros casi en el tiempo, ¿no? Y por tanto, yo sabéis que sobre todo en la asignatura de tendencias, también en la de Historia Contemporánea de España, pero sobre todo abogo mucho porque los historiadores también saquemos pecho de esta profesión nuestra, ¿no? Y decir, y no caer en ese desánimo de que al final no hay oportunidades laborales, no hay futuro. Bueno, pues vamos a ver que el caso de Gorka es un caso de éxito, ¿vale? Y nos tiene que animar a que haciendo una buena carrera y haciendo una buena tesis doctoral después, pues se nos abren muchas puertas. Es verdad que la vida está complicada para todo el mundo, ¿vale? Pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Y Gorka Martín pues se graduó en Historia, como estáis haciendo vosotros aquí en la Universidad de León. Él se graduó en la Universidad del País Vasco. No me he estado informando de su expediente académico, un expediente extraordinario, voy a decirlo públicamente, 9 matrículas de honor, ¿vale? Gorka, ¿ves? Me he informado, Y además eso le posibilitó también durante la carrera pues tener una beca
de excelencia en la rama de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Quiere decir que el esfuerzo, el trabajo, al final tiene su premio, su valor, ¿vale? Entonces, lo digo también, yo entiendo, yo también fui alumno algún día, ya hace bastante tiempo, y muchas veces cuando uno es alumno, pues está preocupado también de otras cosas, por supuesto que sí, ¿vale? Pero luego, al final las notas dan lugar a una cifra, un expediente, un número, que muchas veces nos permiten acceder a otras investigaciones, a otras becas, y por tanto, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una vez graduado en Historia, él se doctoró también por la Universidad del País Vasco en Estrategias Científicas Interdisciplinares en Paisaje y Patrimonio, ¿de acuerdo? E hizo esta tesis doctoral, que pesa mucho, no solamente en cuanto a peso, que bueno, yo la tengo impresa así en canutillo, supongo que él la tendrá de otra manera más específica, pero la he querido traer aquí. Está a doble página, una tesis bueno, espectacular. Yo cuando tuve posibilidad de tener acceso a ella, pues me ha parecido extraordinaria, un trabajo extraordinario de muchos años de investigación, de interpretación de los resultados, bueno, de análisis, y por eso, bueno, pues es una persona que aparte de esta trayectoria que os estoy comentando, pues es digna de reconocimiento públicamente, ¿vale? La tesis se titula Arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y Álava. Se defendió en 2023, si no estoy equivocado, y sus directores fueron Sergio Escribano Ruiz y Alfredo González Ruibal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a raíz de esa tesis doctoral, os comentaba yo también en clase que la vida pues tiene sus dificultades, pero al final, pues fijaros, esta tarde presentaremos también aquí en León este libro, Bilbao 1874, ¿vale? No es exclusivamente su tesis doctoral, pero en buena medida son trabajos desarrollados en su tesis doctoral, pero que él amplía y hace una publicación bueno, pues muy interesante. Si tenéis interés en asistir esta tarde a la presentación, pues encantados os recibimos en la Fundación Sierra Pambley, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente a mí lo que me interesa, estoy ocupando demasiado tiempo, pero esto al final yo ya dije que era una clase, ¿no? Más que una conferencia, es que al final los historiadores tenemos que ocupar un espacio social. Nosotros nos estamos formando, vosotros os estáis formando, nosotros tenemos que tener un papel en la sociedad. Y si esto que cuenta Gorka en este libro no lo cuenta Gorka, lo contarán otras personas, ¿vale? Y por tanto no utilizarán una metodología adecuada y podrán extraer unas conclusiones pues erróneas o imprecisas, ¿no? No con ello quiero decir que todo lo que escribe Gorka en el libro sea perfecto, ni mucho menos. Las personas somos imperfectas de por sí, ¿no? Pero bueno, con su metodología, con su formación, con su expediente, con la aplicación de esta metodología arqueológica que ahora él nos comentará, pues ha llegado a dar un avance más allá de lo que se conocía de la Segunda Guerra Carlista o el asedio de Bilbao en 1874, que además, bueno, como se cumplen esos 150 años, pues ha tenido la suerte de que una gran editorial española pues se lo haya publicado, y por tanto, bueno, pues ya digo que se cierra, por así decirlo, una trayectoria pues envidiable, ¿no? para muchos, ¿no? Y ese trabajo, y concluyo ya con la presentación, que si no se va a poner nervioso Gorka, pues le permite también algo que también nos da mucha envidia sana, en el sentido de que él ha realizado excavaciones, prospecciones, excavaciones arqueológicas en distintas provincias, las provincias fundamentalmente, claro, las que tuvieron mayor importancia en este conflicto carlista, provincias vascas, provincias catalanas, también la provincia de Burgos ha trabajado, y ahora mismo, con una beca postdoctoral, pues está en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, también excavando pues conflictividad, bueno, pues al otro lado del Atlántico, ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso sí que nos da mucha envidia, Ojalá que fructifique ahí también mucho su trabajo. Y no me queda más que darle las gracias, Gorka, por venirte desde Bilbao y por la mañana, darte la paliza del viaje, y nada, quedamos a tu disposición para que nos cuentes lo que quieras. Muchas gracias y un placer contar contigo. Bueno, muchas gracias, Javi, por tus bellas palabras, todas ellas merecidas.
Y bueno, extiendo los agradecimientos a la Universidad de León, a esta facultad, al grupo ISMECON, que tuvimos la ocasión de conocernos allá en Oviedo, al decano también y bueno, y al equipo por ser parte de todo esto, y a todos vosotros que os habéis acercado a escuchar esto. Lo que voy a tratar de exponer aquí un poco son las líneas generales de el trabajo de investigación que llevamos ya un tiempo desarrollando desde el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco sobre arqueología del conflicto carlista. Una línea que, como decía, pues empezamos allá por 2015 aproximadamente y que continuamos con ella. Y bueno, ahí está la cuenta de Twitter, que si os apetece seguirla, y mi correo. Entonces, este es un poco el índice de la charla, la introducción, los objetivos y metodología de este trabajo. Y luego se divide en, digamos, 3 casos empíricos de los que trataré de dar pues, las claves de precisamente qué es lo que aporta la arqueología al estudio del conflicto. Arqueología de los asedios, de los campos de batalla y de la guerra estática o de las fortificaciones. Y bueno, habrá un apartado de discusión sobre los principales resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años y unas conclusiones. Entonces, en primer lugar, cuando iniciamos esta línea de investigación, una pregunta que creo que es muy válida fue esta: ¿por qué hacer una arqueología de las guerras carlistas? O directamente si era viable en el sentido ya empírico, si se habían conservado restos, si podíamos tener acceso a ellos, qué tipo de datos, qué excavaciones teníamos que hacer, qué metodología emplear. Porque lo cierto es que hasta que empezamos nosotros, pues esta arqueología de las guerras civiles del siglo XIX no contábamos con precedentes en España. Si bien es cierto que dentro de esa corriente de la que Javi es parte de arqueología de la guerra civil, pues había avanzado mucho, sobre todo a partir de los 2000. En este sentido, nuestra motivación partía de 2 asunciones o de 2 hipótesis. Por un lado, Jürgen Osterhammel, que es un gran historiador del siglo XIX, un gran contemporaneista, en este libro, que es un clásico dentro de la historia del siglo XIX, uno de sus argumentos es la ausencia de una memoria viva para esta centuria, que es lo que hace que a veces parezca que está muy lejos, que es completamente desconocida, pero otras veces parece que no, que siempre hay algún vínculo, que es precisamente lo que nos pasa con las guerras carlistas, ¿no? Que están ahí un poco entre la anécdota y el olvido. Entonces, él argumenta que esta ausencia de memoria viva es uno de los condicionantes que tiene que tener en cuenta el contemporaneista, pero que existen rastros legibles. Y él, enumera una serie de cosas como los periódicos, los museos, pero curiosamente no habla nada de los restos materiales, de la materialidad que todos estos procesos históricos generaron. Y en otra obra que también, a los que les interesa la arqueología es totalmente recomendable, En el oscuro abismo del tiempo, Laurent d'Olivier, un arqueólogo francés, argumenta que la arqueología no tiene que ser la ciencia de los objetos del pasado, sino que tiene que ser la ciencia que administre la memoria de esos objetos del pasado en el presente. Entonces, básicamente la conjunción de esas 2 teorías o esas 2 hipótesis nos dio pie a reflexionar sobre cómo la arqueología o cómo a través de la arqueología se podía recuperar la memoria de las guerras carlistas. No tanto por el hecho de recuperar ese pasado, sino sobre todo de reabrir el debate, tratar de ver otras lecturas o profundizar en algunos temas que permanecían desconocidos. Y a mí en este caso siempre me gusta traer esta imagen. Esto es una casa en Hernani, un pueblecito de Guipúzcoa, que aún a día de hoy en su fachada tiene impactadas, clavadas completamente, 2 granadas Whitworth de carlistas, lanzadas desde Santiago Méndez, desde un monte cercano. Y como esto forma parte del paisaje cotidiano de mucha gente, pero digamos que permanece ahí como una especie de anécdota o de curiosidad. En este sentido, los objetivos que nos marcamos a empezar esta investigación fueron varios. En primer lugar, consolidar la viabilidad de una arqueología de las guerras carlistas, porque sí que es cierto que se habían hecho trabajos previamente, pero eso permanecía de manera aislada e inconexa. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue tratar de realizar una visión de conjunto para ver
qué nos decía la arqueología, los restos materiales, sobre estas guerras. Para eso teníamos que conocer el registro arqueológico de las guerras carlistas, en este caso en Vizcaya y Álava, que fue el marco geográfico de mi tesis, y a partir de ahí diagnosticar el impacto de estos conflictos y entender la lógica sistémica de los paisajes bélicos del conflicto carlista precisamente desde la arqueología del paisaje. Y finalmente, que también el libro va un poco en ese sentido, nos planteamos construir un relato a partir de las fuentes materiales, ya que estas guerras pues, han sido tratadas a nivel historiográfico con una producción bastante importante, pero únicamente desde las fuentes documentales. Claro, el problema que se nos planteaba de inicio era que en la ausencia de precedentes, como nadie había tratado estas guerras desde la arqueología, pues nos llevaba directamente a preguntarnos, pues, bueno, qué es lo que teníamos que hacer. Y en este sentido hicimos un rastreo, bueno, queremos hacer esto, ¿qué fuentes tenemos para ello? Y bueno, pudimos ver pues, que existían fuentes materiales, como puede ser un proyectil, restos de artillería, una fachada con impactos, y fuentes documentales como cartografía, fotografías, partes de guerra. Y esto nos llevó esta heterogeneidad de fuentes nos llevó a tratarlas de diferente manera en función de lo que estábamos estudiando y a partir de qué datos lo estábamos haciendo. Y en ese sentido, pues bueno, desarrollamos excavaciones tradicionales, digamos, en fuertes, prospecciones electromagnéticas con detector de metales en campos de batalla, documentación de impactos usando arqueología de arquitectura y prospección, digamos, tradicional de toda la vida, visual. Y bueno, esta es una tabla de resumen un poco de las actividades que realizamos. Y uno de los retos también fue que todo este proceso de trabajo generó un gran volumen de datos y cuya integración fue bastante, bueno, pues eso, un reto. En lo que se refiere a las bases teóricas, bueno, sin profundizar demasiado, partimos de la arqueología del pasado reciente, la arqueología histórica. También aquí tuvimos un debate interno importante, considerando si las guerras carlistas eran parte de la arqueología del pasado contemporáneo, o como es, por ejemplo, la guerra civil, la arqueología de la guerra civil, o si tendríamos que insertarla en otra categoría. También empleamos la arqueología del paisaje a partir del método COCOA, que bueno, básicamente la idea aquí era estudiar las fortificaciones tanto a partir de sus restos materiales, de los restos cartográficos, pero insertas en esa lógica de paisaje en la que cada fortificación tiene relación con el territorio, con otras fortificaciones tanto enemigas, digamos, como aliadas. Básicamente tratar de aplicar una mirada de conjunto a todo esto. Y para eso usamos, bueno, este método que sale aquí, el método COCOA. Sin más. También empleamos la arquitectura forense y la arqueología de arquitectura para documentar los impactos, de cómo se conservan algunas imágenes. Pues bueno, básicamente lo que hicimos fue una cartografía, un dibujo de dónde se colocaban esos impactos y en función de eso conocer, llegar a saber qué zonas se atacaron, de qué manera y eso que nos dice de la manera de hacer la guerra en aquella época. Y sobre todo, pues el pilar teórico fundamental fue la arqueología del conflicto y sobre todo con esta visión, que antes lo comentábamos también, de querer tratar, bueno, desromantizar el halo místico que tiene la guerra en muchas corrientes historiográficas, ¿no? Que lamentablemente ahora están viendo un revival. Bueno, esta es una imagen de Little Big Horn, la famosa batalla del 7º de caballería contra los pueblos originarios de allá. Y en este caso pues fue un ejemplo paradigmático de arqueología de campos de batalla, arqueología del conflicto, porque esta es una de las imágenes de esos trabajos, porque desmintió un poco pues toda esa idea rimbombante, épica y heroica de esa gente, que se había instaurado y que incluso llegó a ser parte del mito fundacional de los Estados Unidos. Bueno, en lo que se refiere al primer bloque, esta arqueología de los asedios, pues centramos en 3 casos de estudio: Portugalete,
en enero de 1874, asedio carlista a una posición liberal. La Guardia, en unas fechas similares, pero con los bandos alterados, es decir, asedio liberal a posición carlista. Y Bilbao, que digamos fue el gran asedio de la guerra, y en el mismo año también. Aquí fue interesante porque lo que hicimos fue una revisión de todas las excavaciones que se habían desarrollado en estos núcleos urbanos, por perspectiva legal, digamos, y podemos ver diferentes aspectos. En primer lugar, constatamos la existencia de un contexto arqueológico generalizado. En múltiples villas vascas se conservaban restos de estos asedios que se materializaban en procesos de destrucción-reconstrucción. Aquí fue muy interesante de comprobar cómo precisamente estos dos solares fueron excavados y los arqueólogos se dieron cuenta de que lo que es la línea trasera, esto que es, bueno, se llama cárcava, en este caso se varió y es más amplia, es decir, las casas conquistaron ese espacio, que antes era público, en su beneficio. Y según los datos de las excavaciones, pues estos inmuebles colapsaron durante el asedio y al reconstruirse se aprovechó para cambiar este espacio, que también no deja de tener sus características definitorias. Estamos en una etapa en la que ese liberalismo, bueno, va afianzando la propiedad privada y a mí no me parece nada casual que precisamente aprovechando ese contexto, pues lo que antes era un espacio público se conquiste, digamos, para un privado. Y también se recuperaron restos de, bueno, directamente material bélico, lo que reforzaba pues precisamente esta teoría. Como decía, se evidenció una generalidad de esta fase estratigráfica y además estaba, digamos, caracterizada por unos rasgos comunes en los diferentes casos que estudiamos. Ese colapso de edificio, que a continuación lo que se hace es nivelar el piso para alzar el siguiente, y en esta nivelación es donde encontramos estos restos de la batalla, cenizas, carbones y pues material militar. Y cuando se construye el nuevo edificio, se varía la trama urbana previa, y aquí pudimos ver efectivamente el impacto que los asedios tuvieron en las villas vascas. Aparte, los restos que encontramos no estaban solamente en el subsuelo, sino que también estaban sobre él. En un montón de estos casos de estudio, pues pudimos constatar que pervivían marcas de impacto, tanto de artillería como de fusilería, y estos mapeos nos sirvieron también para interpretar qué sucedió. Aquí podéis ver esta torre en la que la mayoría de impactos de fusil, que son los puntos rojos, pues están en la fachada principal, en la fachada suroeste. Mientras que la artillería pues, se reparte un poco de manera más o menos equitativa. Pues aquí, evidentemente, constatamos dos hechos. Primero, ese bombardeo que trata de anular las defensas, y luego un asalto de infantería, un asalto frontal. Y además, también podemos caracterizar cómo se hacía la defensa de estas poblaciones, sobre todo a partir de fotografías de época del asedio de Bilbao, en el que se ve que son estructuras eventuales con materiales perecederos, a diferencia de los fuertes, digamos, bueno, aquí una panorámica del asedio de Bilbao, que serían estructuras más convencionales. Y por último, en esta arqueología de los asedios, se constató la existencia de daños severos, y además esto fue bastante interesante porque en el contexto de Bilbao se preserva una tasación de daños que se hace después del asedio, y cada edificio dañado pues tiene un precio. Eso lo pudimos plasmar en un mapa y se confirmó una de las quejas que hacía la población constantemente, que era que los carlistas atacaban la población por bombardear a los civiles y tratar de romper la moral y así que se rindiese, es decir, no atacaban las estructuras militares. En lo que se refiere a la arqueología de los campos de batalla, también estudiamos tres casos. Somorrostro, fueron batallas realmente masivas, una larga y sangrienta campaña. En Monte Abril, que fue una acción mucho más pequeña, mucho más concreta, y la batalla de la Celadilla, que bueno, precisamente se divide entre partes Vizcaya y partes Burgos. Así que
Y en las conclusiones, los resultados generales de esta arqueología de los campos de batalla, pues en primer lugar fue ver la complejidad. Se trata de yacimientos súper extensos, con la materia dispersa y diferentes actividades, incluso diferentes momentos dentro de una misma batalla. Lo que también fue todo un reto tratar de hacer la cronología de todo lo que había pasado. En general pudimos ver que había un buen estado de preservación de estos yacimientos, a pesar del creciente problema del expolio que tanto sufrimos, y recuperamos materiales en todos ellos. Casquillos, esto fue una granada de artillería completa, que no había estallado, balas de diferente tipo y bueno, todo lo que es material bélico, fundamentalmente. Y otra de las conclusiones interesantes fue ver que se trataba es decir, no había solamente una batalla en un campo de batalla, sino que había varios, uno encima del otro. En la Celadilla, precisamente, encontramos restos de la Primera Guerra Carlista, de la Segunda Guerra Carlista y de la Guerra Civil, que también, bueno, nos llevó bastante más trabajo del que esperábamos tratar todo este material. Y finalmente, uno de los aportes que yo creo que tiene la arqueología en este sentido es que es capaz de bajar muy a la experiencia individual de la guerra. Y en este sentido, pues la cantidad de trozos de artillería, de fragmentos de artillería liberales que encontramos en una posición carlista, que bueno, tenéis aquí marcada, nos remite un poco pues, a lo que tiene que ser estar metido en una zanja y que te estén bombardeando sin parar durante días y bueno, todo el estrés que tiene que causar aquello. Y también una de los resultados fue confrontar precisamente las fuentes escritas con las arqueológicas. Y en este caso, en la Celadilla, hay un momento que en un periódico relata un duelo artillero entre las dos posiciones, ¿no? Un periódico carlista. Y habla de que ellos tienen 6 piezas, pero que ninguna granada enemiga ha llegado hasta nuestra batería. Mentira y grande, porque además cuando excavamos esa zona, precisamente esto es la batería, pues ahí en el interior, justo en el parapeto, encontramos un montón de restos, de al menos 2 granadas completas. Y también únicamente encontramos 2 de estas piezas, que son unos estopines, que básicamente es lo que inicia el disparo del cañón. Entonces, al encontrar solamente 2, pues bueno, creemos que esos 6 cañones, en realidad como mucho sería 1 o 2, y nada más. Finalmente, en lo que se refiere a la arqueología de las fortificaciones o de la guerra estática, como decía, tratamos de aunar esa perspectiva de estudio global, considerando varias líneas de fortificaciones, con el estudio individual de algunas de ellas. Realizamos tanto en fortificaciones de la Primera Guerra Carlista, que habían sido excavados por otras personas, y 2 líneas completas, digamos. La línea de Bilbao, que es esta que marco aquí. Bueno, ahí se ve. Y la línea del Zadorra, que es entre Vitoria y Miranda de Ebro. Y el punto fuerte de Bilbao era que existían sistemas antagónicos, sistemas enfrentados, fuertes carlistas y fuertes liberales. Y la línea del Zadorra era una línea de comunicaciones muy extensa y con telegrafía óptica, que también fue bastante curioso. Y en este caso, pues las características generales que identificamos es que las fortalezas son los elementos más estudiados dentro de esa arqueología del conflicto carlista, pero generalmente se ha realizado desde una óptica individual, es decir, fortificación a fortificación, sin tener en cuenta todo ese paisaje del que formaba parte. Son estructuras monumentales y específicamente militares, no como esas baterías que hemos visto en los asedios, ¿no? Aquí podemos ver pues, un fuerte con mampostería, estructuras internas, las baterías, las explanadas para los cañones, todo lleno de soldados. Y una de las cosas sobre las que todavía tenemos que dar un par de vueltas es que identificamos múltiples arquitecturas de muy diferente tipo, desde fuertes terreros, como este de Ollargan, construidos en tierra, a fuertes de grandes dimensiones, con fosos realmente imponentes, construidos en piedra, mampostería, y toda una serie de elementos de muy diferente tipología, diferentes plantas, incluso torres de apariencia neomedieval,
bueno, toda una gran complejidad, un paisaje, digamos, muy variado, del que tampoco sabemos expresar o concluir por qué se hace este fuerte con esta planta aquí y este otro con otra allí. Los restos que se recuperaban en estos fuertes nos hablan de la vida cotidiana de los soldados, que lo cierto es que, por lo que hemos visto, no vivían del todo mal. Los botones que aparecen en pantalla pues, nos ayudó a ver las diferentes unidades que habían pasado por allí. Estos son un par de espuelas de caballería, probablemente del oficial de la guarnición. Piedras de sílex, que se usaban en los fusiles, y además estas están partidas, las dos, por lo que se gastaron entrenando, digamos, haciendo prácticas o en combate. Y bueno, platos de cerámica y también el tema de la alimentación. Y como dentro de esta pregunta que nos hacíamos de si era viable una arqueología del conflicto carlista, pues lo cierto es que hasta que no nos pusimos a investigar, no nos dimos cuenta de la creación de vastas y complejas líneas defensivas que ocupan prácticamente toda una comarca. Esto es una fotografía desde el monte Malmasín, en Bilbao, y digamos que todo lo que se ve formaba parte de ese sistema de la línea de Bilbao. Son más de 30 kilómetros en línea recta hasta el mar. Y como decía, pues uno de los aportes en este sentido fue al menos plantear o tratar de considerar cómo un elemento aislado, en este caso restos de un foso, se integra en esa lógica sistémica de paisaje. Y como elementos a discutir, en primer lugar, pues todo lo que fue ese esfuerzo metodológico, esa gran cantidad de datos, técnicas y herramientas que tuvimos que implementar para tratar arqueológicamente las guerras carlistas. Y sobre todo, efectivamente, respondiéndonos a esos objetivos iniciales que planteamos, pues pudimos diagnosticar que evidentemente hubo un impacto del conflicto carlista muy severo en el paisaje, que se manifestaba además en diferentes ámbitos. Impacto del conflicto asimismo en la sociedad y luego la frase esta, entre la modernización y la tradición, ¿no? Que al final no solamente queda en el papel, las guerras carlistas generaron su propia materialidad que nos explican las características de esos procesos históricos. Y por último, pues la larga batalla por la memoria. En lo que se refiere a las cuestiones metodológicas, tratamos de caminar hacia una arqueología total del conflicto carlista, tratando datos arqueológicos que no habían sido estudiados hasta la fecha. En este caso, pues como decía, fachadas con impactos, campos de batalla, que apenas habían estudiado, excavaciones de empresa o gestión, etc., y los paisajes fortificados. Aquí tuvimos que hacer también no solamente uso de diferentes herramientas empíricas y de metodologías, sino de adaptarlas a nuestro contexto de estudio. Y bueno, básicamente para la integración pues empleamos sobre todo los sistemas de información geográfica, en la que, bueno, a partir de diferentes datos, como un mapa, casquillos, y siguiendo un método, arqueología y arquitectura de los campos de batalla del paisaje, y a través de diferentes herramientas, pues bueno, todo esto se conjugó de una manera, por lo menos a nivel de gestión de datos, bastante exitosa, a partir de los sistemas de información geográfica. Pero también es cierto que a pesar de que esto, digamos que fue exitoso, que salió bien dentro de lo que cabe, también tuvimos que reconocer las limitaciones que tenía todo esto, a todos los niveles. En lo que se refiere al impacto del conflicto en el paisaje, pues en primer lugar la arqueología de los asedios demostró que el impacto en las villas había sido severo. En esta imagen se puede ver, bueno, unas casas completamente destruidas y que también ese contexto material que generó el conflicto carlista también alteró o creó nuevos paisajes que muchas veces pues, han pasado desapercibidos. El caso de La Guardia, por ejemplo, es en esta época cuando pasa de ser una villa medieval amurallada a destruir todas sus fortificaciones y construirlas, digamos, según la poliorcética moderna, que en la misma zona en la que estaba este castillo, pues se destruyó completamente y se construyó esta fortificación.
Otro de los elementos donde identificamos ese impacto sobre el paisaje fue en los campos de batalla, que además, como decía, se trata de yacimientos, bueno, esta es la Celadilla, yacimientos muy extensos, muy complejos, en los que tratar de comprender qué es lo que pasó de una manera global, pues es complicado, y además hay que hacer un esfuerzo, digamos, bueno, Javi lo conoce bien, ¿no? De tratar de realizar campañas y tratar de abarcar lo máximo posible para obtener esa mirada de conjunto. Aquí lo que pudimos evidenciar fue precisamente pues, un campo de batalla fortificado muy desarrollado por parte carlista, con 2 reductos en estos 3 montes que harían como de primera línea defensiva, después una sierra, una continuación de montes totalmente atrincherada, 2 reductos en las cimas, aquí en Pico Celadilla y en Arbalicha, y una batería de artillería en el medio. Es decir, uno de los ejemplos más desarrollados de guerra de trincheras, digamos, contemporánea, de los que hemos podido investigar. También se desarrollaron vastos paisajes fortificados, de los que he hablado hace un rato, que ocupan decenas de kilómetros cuadrados y que a día de hoy forman parte de una realidad cotidiana y de un paisaje que no existe, pero de que quedan restos legibles, como decía Osterham. Y bueno, sin más, algunas imágenes de toda esa cantidad de fuertes que aún perviven. Y también lo interesante fue comprobar que no solo se construyeron nuevas estructuras arquitectónicas, sino que también las guerras afectaron a las previas, como pueden ser iglesias, ermitas, conventos e incluso castillos que se reutilizaban en este momento. Como decía, ese fuerte impacto en las guerras que tiene el paisaje. Y en torno a la sociedad, esto sobre todo lo podemos ver a nivel de relato posterior y de memoria, como ese paz en la guerra de Unamuno. En primer lugar, la sociedad se militarizó, y es algo que fue bastante general. Aquí este es un batallón de milicianos de Bilbao, pero también se vio afectada por la guerra. Esto es una casa ahí en Portugalete, con diferentes marcas de impacto que podéis ver ahí en la ventana. Y bueno, la verdad que hay historias bastante dramáticas de gente que pierde un hijo, que pierde la casa, que pierde todo. Lo que sería la población militar, pudimos identificar un poco cómo vivía, la dieta, a partir de diferentes restos materiales, y básicamente la conclusión fue que predominaba carnes, el trío bovino, ovino y cerdo, como viene siendo lo común dentro de la dieta mediterránea. Pero lo curioso es que también tenían acceso a alimentos frescos y a una variedad de dieta bastante importante. Incluso ellos mismos pescaban o recolectaban en las guarniciones ribereñas este tipo de moluscos. Bebían vino y, curiosamente, también el registro material muestra jerarquía entre esos destacamentos. Este es un plano de una fortificación allá en el Monte Abril, en el que ahí está marcado, no se lee bien, pero básicamente todo el espacio estaba dividido en función de la jerarquía, y hasta dormitorios de oficiales, dormitorios de tropa, pero incluso excusados, es decir, el baño también se dividía, o sea, iban hasta para cagar, se marcaba esa jerarquía. Y en lo que se refiere a la materialidad, sí que es cierto que asociamos esta cerámica, digamos, más común a lo que es el consumo de la tropa, y platos, digamos, más ricamente decorados, probablemente a la vajilla del oficial. De manera similar, el vino sería consumido por la tropa, mientras que los restos de copas de licores y de algún coñac y algún vino fino, digamos, pues lo asociamos más a los oficiales. Y en este caso fue bastante interesante, porque estos son 2 casquillos de revólver, y sabemos que el revólver era un arma que solamente llevaban los oficiales en aquella época, y se encontró una torre de la que, por registros escritos, sabemos que solamente que había un oficial. Entonces, a nivel arqueológico también fue bastante potente poder asociar 2 objetos muy concretos a una única persona, que es algo que pocas veces podemos hacer en contextos, digamos, ya alejados en el tiempo.
Y como comentaba antes, en lo que se refiere a actividades militares, pues era evidente que dentro de una guerra se dispara, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto estas piedras de fusil como los casquillos que vinieron posteriormente, pues evidenciaban eso, así como la artillería. En lo que se refiere a armamento, esta arqueología de las guerras carlistas pues también nos sirvió para evaluar un poco qué es lo que pasa en este siglo XIX. Al comienzo se hace uso de este tipo de munición, que son, bueno, esferas, ya sea de fusiles o de cañones, que bueno, el mecanismo de carga y disparo pues es muy simple, metes la pólvora por la boca del cañón, la bala y dispara y ya está. Todo esto se va tecnificando hasta que aparecen los cartuchos como los que hay en pantalla, metálicos, con bala ojival, y también las granadas, lo que evidenciaba que según pasa el tiempo, pues bueno, se mata más, desde más lejos, con mayor potencia, mayor precisión, y en general aumenta toda esa capacidad de destrucción militar que juega en contra de los carlistas. En lo que se refiere a los ejércitos, digamos que pudimos caracterizar mínimamente con qué cosas contaba cada uno. Los liberales, tecnología de última generación, de hecho incluso los nombres son evidentemente marcas internacionales, Krupp, Remington. Mayor disponibilidad de recursos, tanto en soldados como en recursos económicos. Pero los carlistas hicieron un aprovechamiento de su paisaje, con despliegues tácticos exitosos, incursiones y ataques por sorpresa, y empleando la montaña como campo de batalla de manera predilecta. Lo que también nos ha dado bastantes caminatas a nosotros para tratar de excavar estos sitios. Y otro de los aportes interesantes fue, la necesidad es la madre de todos los ingenios, ¿no? Y esta pobre gente, la verdad que hizo uso de ello de una manera magistral para tratar de hacer frente a todo ese poderío tecnológico que estaban desplegando sus contrarios. Y en este caso, pues la trinchera carlista, digamos, aquí tendríamos lo que es ese poderío tecnológico, y la innovación fue una nueva forma de hacer una trinchera, porque antiguamente lo que hacían era excavar y echar la tierra adelante para crear un parapeto. Pero bueno, como bien sabemos los arqueólogos, ¿no? Pues la tierra recién extraída se ve muy fácil, canta mucho. Y los artilleros enemigos pues apuntaban allí directamente y les hacían masacre. Entonces lo que hacen los carlistas para contrarrestar eso es excavar trincheras más profundas y más estrechas para que se cubriese un tipo por completo, y toda la tierra se esparce, se esconde, de tal manera que el bombardeo no surtía efecto, y cuando avanzaba la infantería, pues a menos de 100 metros disparaban y prácticamente lograban detener esos ataques. Otro de los resultados fue que frente a lo que se pensaba anteriormente, que los carlistas iban armados con la escopeta del abuelo básicamente, los datos de los campos de batalla muestran que no, que si bien había ese desfase tecnológico, fueron capaces de armarse con armamento moderno, que luego tendría su historia en las guerras de Cuba y Filipinas, y hicieron demuestra en general todo esto un desarrollo de un estado, digamos, o un reino, según su creencia, con bastante éxito en muy poco tiempo. Bueno, lo que se refiere a arquitectura militar, pues esa variedad entre la piedra y la tierra, incluso dentro del propio bando carlista, diferentes tipos de arquitectura, y también una economización de recursos, ¿no? Al final, ponen toda la carne asada en Navarra, y en Vizcaya, pues, optan por otras soluciones. Y para ir terminando, claro, todo esto es importante tener en cuenta que se inserta en una dinámica global. Al final, las guerras carlistas fueron la expresión española de un contexto en el que, digamos, las fuerzas liberales se enfrentaban a la tradición, ese mundo contemporáneo que estaba imponiéndose a base de constituciones, digamos, y también de ingenios tecnológicos como el ferrocarril o demás. Todo este proceso tiene su producción material, que es precisamente lo que estudiamos desde la arqueología, y en este sentido, pues el mundo tradicional se manifiesta en cerámicas de producción local y armamento de producción local, mientras que la contemporaneidad, pues viene de esa revolución industrial con una cultura material globalizada, que son marcas que hoy en día existe, tanto Remington como Krupp,
Ahora ya no se dedican a hacer armas, pero todavía existe. Y también es importante ese vínculo entre la materialidad y también las ideas, porque al fin y al cabo no existe una cosa sin la otra. Y es un contexto en el que se está globalizando esa cultura liberal burguesa, esa contemporaneidad que se enfrenta a otras realidades anti-alter o contra contemporáneas, que si en España fueron las guerras carlistas, en Estados Unidos fue la Confederación, en Argentina los pueblos originarios y otra serie de expresiones, ¿no? Y este mundo tradicional hace una acción política y militar, además, siendo consciente de todo este proceso y en defensa de lo que ellos percibían como el viejo mundo, como ese baluarte de tradiciones. Y en este caso, pues crean su propia materialidad, como es el marcaje Vizcaya-Ugarte. Y en este sentido, uno del potencial de la arqueología para estudiar los conflictos contemporáneos es precisamente insertar algo muy local, que es un casquillo aparecido en una montaña entre Burgos y Vizcaya, dentro de todo lo que es este complejo contexto histórico. Pero la arqueología también da imagen de la complejidad de todo esto y de que no todo es ni blanco ni negro. Hay contradicciones también dentro de estos dos bloques. Los carlistas lo primero que hacen es atacar telégrafos y ferrocarriles, que son, digamos, la gran materialización de la revolución industrial, para, digamos, dificultar la acción del gobierno liberal. Pero luego, cuando ellos alcanzan un nivel de desarrollo importante, los utilizan para su propio beneficio, como es lógico, por otra parte. Pero es que también la arqueología lo que ha mostrado es una gran contradicción, que, esto es un botón de 1870 de la Guardia Nacional Francesa, que data de época de la Comuna de París. Y sabemos que, porque ya nos hay unos cuantos paralelos, que los carlistas iban uniformados precisamente con este tipo de ropas, es decir, un tipo que defendía el antiguo régimen, la monarquía, la sociedad estamental, acaba uniformado con lo que usaba alguien que defendía la experiencia más radical, digamos, o más de izquierdas de todo el siglo XIX, que fue la Comuna de París. Entonces, en este sentido, el título de la ponencia, más allá del objeto, pues el aporte precisamente que hace la arqueología al estudio de conflictos contemporáneos, pues es ser parte de esto. Y finalmente, un par de claves en lo que se refiere a la memoria. Es importante y es interesante ver cómo en la guerra civil las guerras carlistas están muy presentes, a diferencia de lo que sucede hoy en día. Este es un parte de guerra rebelde, hablando de fortificaciones republicanas en el sitio de la Celadilla. Y dice, han construido trincheras, las mismas de las carlistas arregladas. O sea que en muchas ocasiones lo que vemos es generaciones de carlistas o generaciones de españoles en realidad, luchando constantemente sobre los mismos sitios, sobre las mismas batallas. Y por eso no son solo palimpsestos de conflicto, son también campos de batalla intergeneracionales que representan nuestra historia más dramática y más problemática, más reciente, y también algo al menos sobre lo que reflexionar. Y en este sentido yo creo que la arqueología, al evidenciar esta serie de dinámicas, da pie a esa reflexión. Y como conclusiones, pues simplemente mencionar que hasta el año desde que iniciamos esta línea un poco, pues hasta el año 2010 los estudios de las guerras carlistas fueron aislados y puntuales. Después de este año, pues empezó un poco esta rueda de programas de investigación propios, y a día de hoy, 2024, es un área de investigación asentada. Y en este caso, pues los diferentes hitos fueron primero el estudio de campo de batalla de Somorrostro, que fue la primera vez que se hizo algo así, y luego las tesis doctorales que aparecen ahí en pantalla. Y como reflexión hacia futuro, pues todavía quedan múltiples aspectos por tratar. Si alguno de los aquí presentes se interesa, pues nosotros estaremos encantados de que se sumen nuevos investigadores e investigadoras. Y sobre todo que, al menos desde mi forma que yo tengo de pensar, pues es importante trabajar en la socialización del patrimonio, y que esto no sea solo ese tocho infumable de tesis doctoral, un total asesino contra el ecologismo, pero que vaya a tratar de ir más allá y sobre todo pues dar parte a la sociedad
de lo que hacemos. Y en este sentido, pues bueno, dentro de estos programas de investigación, pues hemos dado un espacio importante a las diferentes actividades de divulgación y transmisión del conocimiento. Y también, pues bueno, en Twitter tenemos ahí nuestro nicho. Y no obstante, a pesar de, bueno, de todo lo que he contado ahora, pues también queda mucho trabajo por hacer en este esfuerzo de socialización. Precisamente el campo de batalla de la Celadilla, que digamos que es el sitio donde más trabajamos, porque es uno de los sitios mejor conservados, pues hace un par de años sufrió un incendio muy importante, se quemó por completo, de hecho podéis ver los restos aquí todo carbonizado, y a pesar de su importancia histórica y patrimonial, pues eso no fue óbice para que lo deforestaran por completo, introduciendo maquinaria pesada, excavadoras, dumpers, bueno, camiones de mucho tonelaje, y arrancasen pues los árboles que quedaban, ¿no? Sin ningún tipo de control arqueológico. Y precisamente cuando se dio aviso al museo de todo esto, pues básicamente su respuesta fue, bueno, si queréis hacer algo, id vosotros, y ya está. Y entonces, pues bueno, aquí queda. Evidentemente esto en una villa romana pues no pasaría, o si pasaría habría una acción un poco más combativa, digamos. Y bueno, esto ha sido todo. Como decía, pues a la tarde, si no habéis tenido suficiente guerras carlistas, os podéis pasar. Será un placer teneros allí otra vez. Y nada, es que ricasco gustío hoy, muchas gracias por venir. Nosotros hacemos excavaciones, así que si alguno está interesado, pues ahí tiene el contacto. En el País Vasco se come casi igual de bien que aquí, así que quedáis invitados e invitadas. Y nada más, muchas gracias.